tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Estamos transmitiendo desde Zona PUC, la radio de la Universidad Católica del Perú, este programa que es parte de la maestría en Gerencia Social de la universidad. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Si yo les dijera que hay una organización que proporciona prácticas mundiales en temas de políticas públicas basándose en evidencia científica, ¿me dirían que es una buena o es una mala noticia? Yo en principio diría que es estupendo que haya políticas públicas, pero si estas además se sostienen en evidencia, la posibilidad del éxito de los resultados va a ser cada vez mayor. Eso es Soluciones Empresariales contra la Pobreza. CEP, Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Soluciones Empresariales contra la Pobreza, está con nosotros y yo quiero agradecerle muchísimo, Juan Manuel, que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. No me imagino una política pública que no tenga como soporte evidencia. Pero ustedes remarcan que la evidencia es científica. ¿Por qué? La idea de generar evidencia en torno a las políticas públicas se da básicamente porque necesitamos generar cambios, impactos reales en la población. Y los objetivos que pueda tener el Estado en A, B, Z temas tienen que estar muy bien planteados desde el principio y tener herramientas que prueben que esas hipótesis funcionan. Nosotros no tenemos varitas mágicas para convertir leyes en resultados inmediatos. Por eso que tratamos de promover que la política pública se base en evidencia científica. Y para eso llevamos la experiencia del privado en hacer que las cosas sucedan. O sea, un privado cuando toma una decisión de incrementar la fuerza de ventas para una determinada acción comercial, o lanzar una marca, o comprar un bien, o ampliar el silo de trigo de tal o cual cosa, siempre lo hace en función de un objetivo y generalmente son objetivos monetarios. Y en función de ese objetivo va a ver cuál es el retorno de esa inversión y va a saber cuántos recursos le va a invertir en este tipo de cosas. Básicamente es eso, o sea, yo tengo que tomar decisiones basadas no solamente en buenas intenciones, sino en la mayor cantidad posible de información o de data numérica que me permita saber si lo que voy a querer hacer lo voy a lograr, porque finalmente son recursos de todos los peruanos. Entiendo. Voy a hacer una pregunta que quizás debió ser la primera, pero bueno, aquí va. ¿Desde cuándo el Estado peruano comenzó a hablar de políticas públicas en términos, digamos, más formales, en la necesidad de elaborarlas, de que existe una correa de transmisión de ese enunciado de la política pública a todos los órganos de gobierno? Bueno, siempre el Ministerio de Economía, primero que no es una práctica difundida, primero. Segundo, el Ministerio de Economía siempre ha procurado que las decisiones de políticas públicas se basen en números, en objetivos concretos, ¿no? Concretos y medibles, por supuesto. Exactamente. Pero eso siempre ha sido, el MEF siempre ha sido como que la isla solitaria dentro del Estado tradicionalmente. Pero luego el MIDIS nació en el gobierno anterior, nació con la idea de dotar de evidencia científica las políticas públicas sociales, ¿no? En ese aspecto... Si me lo permites, quizás era su mejor forma de sobrevivir también, demostrar que lo que hacía tenía el impacto que decía, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, en eso Carolina Trivelli, que fue la diseñadora del MIDIS, en su inicio fue una gran impulsadora de este tipo de cosas, ¿no? Nosotros desde el sector privado, como privados no tenemos expertise social en hacer, o sea, podemos transmitir el know-how privado en hacer que las cosas sucedan en diferentes aspectos, pero hay cosas que no dominamos, evidentemente, porque somos empresas privadas, venimos del sector privado. Y en ese aspecto nosotros, cuando nacimos como institución en el 2011, nos vinculamos mucho con instituciones, con think tanks americanos, que se llaman Jamil Poverty Action Lab, JPAL,
y el Innovation for Poverty Action, IPA, que son economistas del comportamiento que trabajan a nivel mundial la evaluación de políticas públicas basadas en evidencia científica. Son básicamente economistas en las que el 2 más 2 son 4 y no hay lonche gratis, ¿no? Entonces, es gente que evalúa constantemente ese tipo de cosas y de hecho hemos servido de puente para que estas políticas ingresen al Perú en diferentes sectores, ¿no? Ahora, nosotros como CEP, en los últimos años hemos trabajado mucho en el sector educación, hemos estado en el MIDIS, hemos estado en defensa. Mira. En defensa a través de la estrategia de acción social con sostenibilidad, son las plataformas itinerantes de acción social en la selva, ¿no? Que ese para nosotros es nuestro buque insignia, ¿no? Y últimamente estamos casi 100% abocados al tema de atención temprana de desastres. Siempre tratando de llevar buenas prácticas privadas, básicamente en temas logísticos, porque muchas de las cosas que el Estado quiere hacer se caen en un gran foso de la logística, ¿no? Porque hágase, publíquese, ejecútese. Y claro, eso no significa que va a llegar a la punta del cerro y que vaya. Tú puedes tener la seguridad que vas a encontrar una botella de cerveza en cualquier zona del Perú heladita, ¿no? O sea, vas a encontrar un paquete de galletas en cualquier parte del Perú. Y eso demuestra que el privado, la empresa privada realmente hace una tarea titánica en solucionar problemas logísticos para llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Ese know-how que es muy fácil de explicar y difícil de conseguir, tratamos de transmitirlo al aparato público, ¿no? Puedo entender, a partir de lo que dices, que algunas políticas públicas, en tanto que deben ser medibles, tienen el elemento cuantitativo como una forma de medición incontrastable. Cantidad de personas a las que llegas, cantidad de personas a las que atiendes, en fin. Pero ¿qué pasa con la política pública que es más cualitativa? Pienso en el Ministerio de Cultura y su Viceministerio de Interculturalidad, que tiene una política contra el racismo. Entonces, ¿cómo mides impacto en aquello que es más cualitativo que cuantitativo? Lo que pasa es que nosotros tratamos de no medir la eficiencia del Estado en cuanto a las personas que llego, ¿no? O el porcentaje del presupuesto ejecutado. Que asigno, Eso no me dice nada. Eso no me dice nada. O dice poco, digamos, claro. No, nada. Porque... Claro, puede llegar a 1000, pero sin ningún impacto, ¿de acuerdo? No, porque, claro, exacto, ¿no? O sea, el objetivo es medir, por ejemplo, cuántos chicos se redujeron en anemia. O qué porcentaje de niños tuvieron tal nota probatoria en razonamiento matemático a determinadas edades, ¿no? Y en el caso que tú mencionas del tema de racismo, o sea, cuántas denuncias o cuántos delitos se han cometido en este tema. No a cuántas personas llegué, porque nuevamente no me dice nada, sino qué incidencia tengo de este delito, de este problema en la sociedad, cuánto ha bajado el porcentaje de incidencia, acceso, equidad de género en la matrícula escolar, ¿no? O sea, sí hay formas de abordar lo cualitativo. Por supuesto. Con esta medición. Supuesto. Es muy difícil, sí. Y los economistas del comportamiento son realmente especialistas en poder evaluar el impacto en valores, el cambio de comportamiento en tema de valores en niños. Suena marciano, ¿ya? Claro. Pero en realidad sí se puede medir, ¿no? O sea, y ellos son los especialistas en hacer eso. No quiero ser abogado del diablo, solo me planteo esta duda. Si todo se tiene que medir, ¿no estaremos haciendo a funcionarios públicos no nos estaremos haciendo muy pendientes de las metas y del objetivo numérico más que en otras cosas que podrían hacer? Lo pongo como duda. Es que el objetivo de tu acción tiene que ser tu norte siempre, el desayuno, almuerzo y comida. O sea, el norte de tus acciones. Pero tú estás manejando presupuestos públicos como funcionario público. O sea, dinero de todos, digamos. Exactamente. Claro. Y tienes que tener claro cuál es el objetivo. O sea, cuando comienzan discusiones, generalmente cuando estás con amigos y en torno a una mesa, un trago, qué sé yo,
y tú generalmente, ok, antes de pensar en diferentes opiniones, primero pongámonos de acuerdo cuál es el objetivo. Y una vez que pongamos de acuerdo sobre el objetivo, ya podemos plantear una estrategia. Y esa estrategia tiene que ser medible. Y la estrategia del próximo año no puede ser lo mismo del año pasado, que fracasó, más un 5% de presupuesto. ¿Y qué evidencia tengo que en los años anteriores he mejorado los indicadores? Ninguna. Pero hagamos lo mismo. ¿Me entiendes? O sea, es importantísimo que el funcionario público tenga objetivos claros y medibles para medir la eficiencia. Es igual que en el sector privado. Tú tienes que cumplir unos objetivos a fin de año. Totalmente. Que cambiarán en función al entorno. Hubo un caso fortuito y se actualizarán, se medirán, qué sé yo, pero tiene que haber algún tipo de medición si lo que estoy haciendo es correcto o no. O sea, tengo que rendir cuentas ante alguien que lo que estoy haciendo es correcto porque es plata pública. O sea, acuérdense que tenemos que ser inmensamente cuidadosos del cómo manejamos el dinero de la gente. O sea, exactamente. Y eso es bien complicado. Porque además dinero público es como una palabra, una frase gruesa, pero cuando hablamos del dinero de la gente o del contribuyente, ya la cosa puede ser entendida de otra manera. Así es. Voy a replantear mi pregunta anterior. Por ejemplo, ¿qué pasa con los maestros que en su afán de mejorar las pruebas censales, que son absolutamente medibles, ¿no es cierto?, trabajan en función solamente de ese número? O sea, mi pregunta es si estas metas no constriñen al funcionario a un objetivo que hace que todo cambie en su cotidianidad, en su manejo, en la estructura de su trabajo para obtener determinado resultado. Claro, aquí hay que ver cuáles son los objetivos y si están bien puestos. Nuevamente, mi objetivo no es... mi objetivo no es llegar no sé, pensando en salud. Mi objetivo no es llegar a tener 5 camas por 10.000 habitantes en los hospitales públicos. Mi objetivo es que no haya anemia. O mi objetivo es que el trabajador... No, claro. Yo quiero que el chico lea bien, no quiero que... Claro. O sea, que el trabajador no se tire 24 horas de trámites para obtener una cita que se la van a dar dentro de 6 meses. Mi objetivo es que esta persona digitalmente pueda tener su cita en las próximas 72 horas. ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, no es cuántas personas llego, sino cómo mejora mi calidad de servicio para la persona de Totalmente. a pie, ¿no? Entonces, de acuerdo. Mi objetivo no es llegar... vamos a ver, en seguridad tenemos que tener 5 policías por cada 1.000 habitantes, por decir una cantidad que no tengo ni idea si está bien o mal, ¿ya? Ese es el objetivo. Ese no es un objetivo. Claro. O sea, porque si analizamos la cantidad de policías por población, probablemente el Perú sea más seguro, y si consideremos que eso es seguridad, el Perú te diría más seguro que Chile. Claro. ¿No? Entonces no es eso, sino es el objetivo es reducir la cantidad de hurtos en Lima, el robo de tu celular, por el robo supuesto. de tu cadenita, el robo de tu mochila, etcétera, Ya, etcétera. pero las planteo con una claridad meridiana. El objetivo es el norte y tiene que ser lo más claro de la política pública. Siempre. Vámonos a la pausa y seguimos conversando porque quiero preguntarte siempre pensando en el Estado, porque claro, ustedes del sector privado me vas a corregir, pero de pronto tienen mejores cuadros para poder trabajar políticas públicas que aquello que puede trabajar el Estado. Es un tema de capital humano, es un tema de capacidades. Hablemos de eso después de la pausa. Gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros. Pausa y seguimos en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión. Juan Manuel Arribas es de Soluciones Empresariales contra la Pobreza, CEP. Ellos se encargan de proporcionar a los decisores de las políticas públicas en nuestro país herramientas para, antes de iniciar un determinado programa social, tener claro los pasos a seguir. Hablo de un programa social como en general cualquier política pública. Juan Manuel, yo te preguntaba por capital humano. Digamos que la política está impecablemente diseñada, su marco teórico, sus aplicaciones, sus indicadores, todo está clarito, pero me preocupa la aplicación, el capital humano. Ya. A ver, es una pregunta interesantísima. La experiencia del CEP
trabajando, ayudando a nuestro Estado, nos ha demostrado que dentro del mismo hay personas maravillosas, muy profesionales, con un amor al país muy grande, dispuestas a innovar en nuestras Fuerzas Armadas. Hemos sido testigos de excepción de cómo la Marina fue la iniciadora de una maravillosa idea que fue llevar Estado a las zonas más alejadas de la Amazonía a través de las cuencas amazónicas. Ahí nacieron las plataformas itinerantes de acción social. Que juntan varios servicios del Estado en un solo barco, ¿no es cierto? Cajeros, así es. etcétera, etcétera. Es realmente maravilloso y que esa idea atiende al 52% del territorio nacional, nada menos. Nada menos. No olvidemos que el Perú es un país amazónico más que andino o del costeño, Pacífico. Es verdad. Entonces, y además con un problema enorme ahí, porque cada río tiene su propio idioma. Así es. O sea, es un 50 y pico. Es de locos, pero es una riqueza monumental que ni siquiera hemos comenzado a evaluarla y a explotarla como se debe. Pero también tenemos empleados públicos que ven cualquier cambio como una amenaza y procuran siempre poner trabas en el camino para cualquier cambio. Eso no lo estoy diciendo yo, lo vemos todos los días. Entonces, sí hay un tema de capacidades, pero nuevamente yo tengo mucha esperanza porque hay empleados públicos realmente que son servidores públicos. O sea, el empleado público tiene que ser equivalente a un servidor público. Cuando esa persona lo tiene claro, la cosa cambia, ¿no? Importante. Otra mirada. Cuando comenzó el proceso de descentralización del país, las direcciones regionales comenzaron a cobrar importancia. Y quiero llevarte a la Dirección Regional de Salud, y quiero llevarte a Puno, por ejemplo, y al tema de las heladas, por poner uno en esta mesa de conversación. ¿Cómo la Dirección Regional de Salud, que no es la que elabora la política pública, porque la elaboración viene del gobierno central, hace suya esa política? Pues depende de muchos factores. Primero, de que tenga los presupuestos y que las cosas le lleguen a tiempo. Yo no te puedo decir cómo trabaja la Dirección Regional de Salud de Puno porque no la conozco, no he estado ahí. Lo que sí te puedo decir es que en nuestras acciones contra el tema de las hemos tenido una campaña durante junio y julio que se llama Yo también siento frío, en la que hemos hecho un acopio de donaciones de la población en dinero para nosotros adquirir mantas, y que esas mantas se entregaban con alimentos que las empresas de consumo masivo nos donaban a nosotros. Por lo tanto, entregamos un kit de mantas con alimentos a las poblaciones. Y hemos estado en la zona de Ayaviri, alrededores de Ayaviri, más o menos 15 comunidades alrededor de Ayaviri. De hecho, la próxima semana tenemos una segunda entrega en estas zonas con 10,000 kits de abrigo más alimentos. Sí te puedo decir que encuentras postas médicas en que no hay la suficiente cantidad de profesionales ni de medicinas. Yo creo que en el tema de salud hay una oportunidad muy grande para enfrentar el tema de heladas. Yo particularmente, por la experiencia que hemos ganado en los últimos meses en este problema, me atrevería a decir que el tema de salud es quizás la herramienta más poderosa que podemos tener para enfrentar las muertes que ocurren a raíz de las heladas. Porque no te mueres de frío como sucede en Europa o en Asia. No es que te congelas, tú te mueres de neumonía. O sea, entonces, es un tema de salud. Entonces, las campañas preventivas de vacunación a los niños deberían hacerse con mucho más fuerza. Y también con los adultos mayores. Acá hay dos targets muy complicados, que son los niños menores de 5 y los adultos mayores de 60, que es donde se concentran las muertes. Entonces, tú deberías tener preventivamente campañas muy agresivas de vacunación
amparadas en campañas de comunicación, que ahora es más complicado por las leyes que han salido, que complican tremendamente el tema de educar a la población en cómo enfrentar ellos mismos, porque acá tenemos que apuntalar a nuestra gente para que ellos mismos puedan enfrentar temas de desarrollo infantil temprano, nutrición, anemia, desnutrición infantil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los principales encargados de la nutrición de los niños? Son las mamás, y hay que educar a las mamás. Entonces, y hay cosas muy concretas que comunicar en temas de desarrollo infantil temprano que son de fácil ejecución, pero ahora tenemos los brazos atados en ese aspecto. Me refiero como Estado, ¿no? Y por otro lado, la parte ya reactiva es cuando el niño tiene ya una pulmonía y tiene que llegar a una posta. Primero, necesitas ambulancia para que el niño pueda trasladarse de manera segura. No necesariamente los hay. Luego, cuando llega a la posta, tiene que tener un profesional de la salud. Muchas veces o no hay, o quien te atiende es una enfermera, que con la mejor buena voluntad del mundo te va a atender con lo que pueda. Así es. Y tercero, un equipamiento básico de medicinas que tampoco se pueden dar a veces. Entonces, desde el punto de salud hay muchas oportunidades de mejora. Repito, no puedo calificar a Direza, pero lo que yo he visto es que hay muchísimas oportunidades de mejora. Te lo preguntaba además porque si todos los años se presenta el mismo fenómeno y todos los años los resultados son los mismos, me preguntaba cómo la política pública está ahí como un gran enunciado, pero con una aplicación pobre. Hay varios factores. La ejecución es pobre, es correcto. Viniendo para acá, he visto que Contraloría ha justamente cuestionado la labor de salud en general, porque el 50% de las acciones preventivas no se hicieron en su momento. Mira, pues. Ahorita acaba de salir, lo escuché por RPP. Entonces, nuevamente, una cosa es planificar y otra cosa es ejecutar. Claro. Yo, si me preguntan a mí, tiene que haber un trabajo mucho más coordinado, o sea, plan multisectorial. ¿Qué significa eso? Que cada uno hace lo que le compete de acuerdo a su ministerio, pero no conversan. Claro, son compartimentos estancos, ¿no? Sí, no hay una, por ejemplo, una conversación para discutir y compartir esfuerzos logísticos, ¿no? El tema de salud humana para mí es fundamental. Luego el tema de salud animal. O sea, estamos 85,000 cabezas de ganado que es la base de la economía rural además. Y si estas personas, nuestros compatriotas, viven a 4,000, 4,500 metros, es porque viven casi exclusivamente de la ganadería. Entonces, a veces a mí me subleva el hecho de que diga, pues bájenlo a las ciudades, que dejen de vivir ahí, que vengan a las ciudades. No, eso no es una respuesta. A ver, si haya, vamos a decirle a los pescadores que vengan a vivir a La Molina para que no estén expuestos a un tsunami. Oye, si ellos viven de la pesca, hermano, o sea, ¿cómo los vas a sacar de su entorno? Y los vas a matar y los vas a condenar a ser indigentes en La Molina o en Santa del Virrey Toledo, digamos, Chosica, es imposible, ¿no? Claro. Entonces, primero tienes que respetar que la gente vive ahí por una razón, y una razón lógica. Tienen ahí un sustento que es pobre, pero es un sustento. Entonces, tienes que trabajar el tema de nutrición animal muy fuerte. En otras partes del mundo, 1/3 del forraje que se cosecha durante el año se guarda obligatoriamente para las épocas de frío, donde tienes 2 metros de nieve. Acá no llegamos a ese extremo, pero no existe la costumbre del guardar pan para mayo en el tema de nutrición animal. No existe la costumbre de los cobertizos. Claro, algunos dicen, no, es que no hay excedentes para guardar. Pero algo se tiene que hacer, porque al caer una helada o al caer una nevada, el animal no tiene acceso a comida y además ya viene debilitado. O sea, toda la parte de veterinaria y los animales de nuestra zona sur andina alta es también muy pobre, son animales muy débiles.
el tema de alimentación. O sea, hay mucho que hacer en tema de nutrición animal, porque a estas familias se les muere una alpaca, se les muere una vaca y es pobreza extrema asegurada. Totalmente. ¿No? Entonces, eso es en cuanto a salud humana, salud animal. Por otro lado, tienes la parte de casas calientes o de mejorar que eso es más complicado porque el costo por impacto de una casa es muy alto, ¿no? Ahí tú puedes hacer, poco a poco puedes ir bajando la vulnerabilidad, pero eso va a tardar bastante tiempo. Pero hay experiencias muy positivas, además, en ese Hay sentido, experiencias ¿no? positivas, sí, pero nuevamente, en cuanto a impacto, De acuerdo. es poquito. Vamos a acabar en 200 años para terminar eso. O sea, Entiendo. entonces, yo creo que con un tema de salud, un tema de nutrición, o sea, tú a un niño con anemia o desnutrición infantil crónica le cae una pulmonía y el riesgo de que este niño fallezca es muy alta. Por supuesto. Entonces tú tienes que trabajar el tema de nutrición de una manera mucho más fuerte, ¿no? O sea, una cosa que podría hacerse pensando en voz alta es Jaliwarma recibir un refuerzo en calorías para que los niños tengan más fuerza, ¿no? ¿Qué es lo que te haces tú cuando te vas a Huancayo y pasas por Ticlio? Te metes un chocolate, ¿no? O sea, y eso te para, o un caramelo de limón típico, Solo ¿no? chipil. O cosas de esas que te ayudan a mantener, a enfrentar tu cuerpo a una bajada de temperatura importante. Entonces, podríamos reforzar Jaliwarma, y en el caso y todo esto con un gran manto de educación encima. Entiendo. Y esa educación se hace única y exclusivamente desde mi punto de vista a través de los medios de comunicación. Que en el caso del mundo rural es la radio, ¿no es La cierto? radio rural. Claro. Última pregunta, el tiempo me gana. Este es un país grande, con población dispersa. Se calcula que son más de 3 millones de peruanos los que viven en centros poblados de menos de 200 personas. No estoy a favor ni de reducciones ni de mover poblaciones, porque uno es de donde es. Pero, ¿cómo responde un Estado a un Estado que además está desarticulado y no coordina, como lo hemos conversado? ¿Por dónde comienza? Ejecutar bien los planes. Ok. El Perú nunca antes ha tenido tanto dinero para la cosa pública. Es verdad. Nosotros hemos pasado de un presupuesto de 16.000 millones de soles en el año 2000 para temas sociales a cerca de 70, 80, no me acuerdo en este momento, pero el 50 y pico % del presupuesto general de la República se va en temas sociales. No somos un país que carece de recursos para enfrentar la cosa pública, como probablemente lo sufríamos cuando tú y yo estábamos en la universidad, donde no había plata para nada. Hoy día tenemos presupuestos para enfrentar la cosa pública y simplemente hay que ejecutarlos bien. Tan simple como eso. En temas de salud, en temas de nutrición, en temas de un montón de temas de políticas públicas, el Perú está muy mal organizado, está muy mal gerenciado. Y creo yo que sí tenemos los recursos y el no ejecutarlos bien es un crimen. Más claro imposible. Juan Manuel, muchísimas gracias. Creo que ha sido sumamente claro. Gracias por haber estado con nosotros. Quien quisiera saber un poco más del CEP, de Soluciones Empresariales contra la Pobreza, ¿dónde los encuentran, Juan Manuel? Somos una asociación civil sin fines de lucro formado por empresarios. Tenemos 4 grupos empresariales muy grandes que nos están apuntalando y además tenemos un patronato de cerca de 20 empresas que soportan nuestra ejecución. Nos pueden encontrar en nuestra web, Soluciones Empresariales contra la Pobreza, y hemos abierto un Facebook, tenemos una cuenta en Facebook para la campaña de heladas, que es la última campaña que hemos realizado. Se llama Yo También Siento Frío. Ahí van a poder tener todas las actividades que venimos haciendo. Y básicamente lo que somos un grupo de empresarios muy grande que queremos hacer que nuestro Perú avance, que nuestro Perú progrese en la persona humana. Queremos que este crecimiento económico que venimos teniendo en los últimos 20 y pico años se traduzca en una mejora real de la población y una mejora real de los servicios públicos que benefician a la población. O sea, mientras que lo que pretendemos es que tengamos
servicios públicos eficientes en salud, educación, justicia y seguridad, que son responsabilidad del Estado. Nuevamente, Juan Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, seguimos en Espacio de Gestión y tenemos que hablar ahora de políticas públicas pensadas para los jóvenes y pensadas en términos de salud reproductiva. Hay un trabajo intenso en los últimos años en la materia. Este tema tiene además altibajos, dependiendo un poco del carácter del ministro correspondiente, pero estamos con una organización de sociedad civil que es Impares, que hace un trabajo interesantísimo, potente, sostenido en el tiempo además, en temas de salud reproductiva. Y lo hace con jóvenes. César Cortés es psicólogo, él es responsable del programa de jóvenes de Impares y yo creo que vamos a poder aprender muchísimo de su experiencia. César, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Es un gusto igual acompañarlos. Cuando hay programa de jóvenes en Impares, presumo que es una mirada especial, que es una mirada, digamos, que mira a los jóvenes como un público diferente, al que hay que tratar de una forma diferente. ¿Hace cuánto que Impares hace eso? Bien, mira, Impares como institución, como ONG, tiene 42 años trabajando en el país. Pero con sus programas y proyectos con adolescentes y jóvenes ya tenemos 32 años. Claro, o sea, de larga data y con mucha experiencia. 42 años contribuyendo en la educación y en los servicios de planificación familiar y derechos sexuales y derechos reproductivos. Pero 32 años involucrando a las y los adolescentes y jóvenes en este gran proceso. Impares se dio cuenta de que no podría trabajar con la población general solamente, sino que hay que trabajar puntualmente con la población que tiene dificultades para el acceso o tiene aún barreras para el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Y esto es la población adolescente joven. De acuerdo. Eso significa que no es que solamente tengas un servicio, que cuando un joven va buscando información, se lo das, sino que tienes a jóvenes trabajando contigo. Eso debe ser muy enriquecedor. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo comienza? Mira, inicialmente Impares es que brindaba servicios especializados o diferenciados. Así es. He ahí que se limitaba solamente a una clínica, a un espacio solamente para adolescentes y jóvenes, a un consultorio solamente de atención diferenciada para adolescentes y jóvenes. Pero vio la necesidad de involucrar también en el ejercicio, en la educación, en la comunicación, en lo preventivo y promocional también, que eran más que todo como servicios médicos regulares que se hacían. Entiendo. Entonces es que ahí se apertura el programa de voluntariado juvenil. Que es ese espacio de convocatoria de adolescentes y jóvenes de los 11 años a los 25 años para formarse y formar parte de una familia de voluntariado donde se informan, se educan, se preparan y reciben muchos beneficios para que estas y estos vayan a espacios donde están sus propios adolescentes y jóvenes para poder replicar, reproducir y desarrollar acciones sociales. ¿Ustedes han podido medir en toda su experiencia que cuando el joven le habla al joven, cuando hablan entre pares, el impacto es mayor? ¿Lo que se produce en términos de calidad de información es mejor, César? Por supuesto, nosotros a partir ya de la medición que se ha hecho de estas estrategias, en realidad, de cómo trabajar con adolescentes y con jóvenes y la dinámica de cascada, que es de joven a joven, de adolescente a adolescente, obviamente preparado, informado, con herramientas y técnicas importantes que uno debe tener en cuenta para informar, para educar o también para motivar a que accedan o a que acudan a un servicio diferenciado de salud sexual y salud reproductiva. Mientras escuchaba me preguntaba, ¿qué hace que un joven acuda a ser parte de un voluntariado como el de Impares? Digamos, he visto voluntariados de muchos tipos. He visto voluntariados de los chicos cargan, clavan, construyen, su energía está ahí dispuesta, o caminan poblaciones enteras y llevan ayudas, en fin, cada voluntariado es especial. Pero ¿qué haría que un chico piense en un programa de voluntariado como el de Impares? Mira, en los últimos años lo que hemos visto es que la situación de políticas públicas que vulneran los derechos y la propia situación que pasan muchos adolescentes y jóvenes en el tema sexual o del ejercicio de la sexualidad, hemos visto que hay mucha necesidad de muchos jóvenes de involucrarse en acciones que demanden
que tengan una posibilidad de hacer algo al respecto de tantas situaciones que están ocurriendo. ¿Eso es muy claro, César? ¿Sí? ¿Los jóvenes demandan eso? Demandan un espacio donde también quieran hacer acciones o quieran afrontar la situación, en realidad. Más que lo que demanden o que se den cuenta o que reaccionen solas o solos, no hemos visto esa situación muy seguido, en realidad. Pero sí hemos visto en los que han llegado en los últimos años es que un espacio que también quiere hacer cosas y que respalda a los jóvenes para poder accionar frente a situaciones de vulneración. ¿Cuál es el perfil de un voluntario del programa de jóvenes de Impares? Bueno, inicialmente la convocatoria es adolescentes y jóvenes de 11 a 25 años. 11 bien chicos, César, ¿eh? Bastante chicos. Mira, curiosamente hace un par de años es que este bloque de adolescentes se ha venido incrementando. Bueno, es a partir de una situación bastante lamentable lo que ocurrió con esta niña en San Juan de Lurigancho, Jimena. Es que a partir de eso que se fortaleció mucho la participación de adolescentes, porque muchos padres de familia llamaban para que sus hijas y sus hijos se involucren en esos espacios educativos. ¿Para tener información? Por supuesto, para tener información. Inicialmente los padres referían que tenían miedo de que les pueda ocurrir cosas similares a sus hijas y sus hijos. Es por eso nos decían a qué hora es el programa de voluntariado, a qué hora son los cursos de jóvenes, y venían con sus hijos, dejaban a sus hijos adolescentes y esperaban en sala de espera hasta que termine su taller. Eso hemos visto a partir de ese lamentable caso que ocurrió en San Juan de Lurigancho, y es por eso que el Impares ha fortalecido el trabajo ahora con menores, con adolescentes. Tenemos muchos chicas y chicos de 12, 13 años que están desde el año pasado en el programa de voluntariado y que ya desarrollan acciones en sus escuelas también. Eso me resulta increíble, es decir, un chico de 12 y 13 años hablándole a otro chico o chica de 12 y 13 años sobre el uso de preservativos, sobre salud reproductiva. Eso es bien potente, César. Son chicos que yo diría que son pequeños diamantes. Pues sí, déjame decirte que también los consideramos así. Curiosamente, en su mayoría de los chicos menores de 15 años, por ejemplo, que pertenecen al programa voluntariado de Impares, han sido referidos por su madre o padre o tutor. Mira. Y unos pocos de ellos han sido referidos por algunos profesores tutores de escuela que saben el trabajo que realizamos en algunos espacios. Claro. ¿Son hombres o son mujeres, César? La mayoría son mujeres. No te puedo creer. ¿Y tienes alguna explicación de por qué? ¿Es que en ellas recaería el tema del embarazo adolescente ante la falta de información o el mayor riesgo, la mayor vulnerabilidad? Del mayor porcentaje que han llegado a participar al espacio y que han sido referidos por sus padres, por su madre en este caso, en la mayoría, han sido, lo que refieren las madres, han sido ese temor, en realidad. Este temor a que ellas queden embarazadas o ese temor a que ellos no puedan decidir o no puedan identificar un riesgo de abuso sexual. Entiendo. Pero me resulta interesante. Entonces yo, madre o padre, te voy a poner a ti, mi hijo querido, en manos del voluntariado de Impares, no solo para que te informes, sino para que informes a los demás. Me parece bien pensado, pero claro, tiene que haber también actitud voluntaria del chico. ¿El chico lo desea? ¿Le gusta estar en el voluntariado? Hemos tenido también experiencias de que muchas chicas y chicos llegan a referidas de sus padres o acompañados por sus padres y madres y no en su totalidad se han quedado. Hay chicos que no les interesa hablar. Así es. Entonces, eso también nosotros hablamos a los padres, madres, pero ellos están muy preocupados por esa situación. De acuerdo. Sectores conservadores te dirían, César, tú lo que estás haciendo es poner la sexualidad en manos de chicos muy jóvenes, justamente además contraveniendo normas de OMS que dicen que la primera relación sexual hay que patearla lo más que se pueda, y tú les estás hablando de sexo a los 13 años. Te volviste loco, César, te dirían los más conservas. ¿Qué se les dice? Bueno, ya ha pasado, déjame decirte, ya hemos tenido circunstancias muy similares a las que has planteado. Y bueno, nosotros tenemos un programa de formación de voluntarias y voluntarios, un programa estandarizado que tiene que ver con los lineamientos de educación sexual integral del propio Ministerio de Educación, del propio Ministerio de Salud. Siempre estamos acompañados con lineamientos y políticas del propio Estado. Claro, no hacen las cosas por libre, digamos. No, en absoluto. Entiendo. No, en absoluto. Entonces, estamos dentro de los márgenes de a qué actividades o qué circunstancias o información debe recibir cada adolescente de acuerdo, obviamente, a su edad. Curiosamente, los adolescentes entre 11 a 13 años reciben un tipo de información con unas dinámicas o metodologías distintas al que recibe el de 19-20. Exactamente. Eso es absolutamente natural, digamos, ¿no es cierto?
no tiene un chico de 13 por qué saber lo que tiene que saber, al menos en ese momento, un chico de 20, digamos, ¿no es cierto? O de la forma de que tiene que De acuerdo, saberlo. mejor, La información en realidad no podemos ocultarla porque si no la reciben de nosotros o de ese espacio que se ha creado, lo van a recibir quizá de otro espacio, quizá de manera tergiversada o que confunda o que manipule también. Entonces, la metodología de participación en los espacios son distintas, pero la información es la misma, curiosamente. Entonces, en un chico, por ejemplo, 12-13, sí hay talleres sobre métodos anticonceptivos, pero también hay talleres que refuerzan el tema del riesgo, de no confiar siempre en el tema hormonal, del tema del retraso del inicio sexual, por ejemplo, es una de las opciones que se involucra en el de 11, en el 13, en el 15, en el de 25, en de todos. De acuerdo. Imagino por el sesgo y por el perfil de Impares y por lo que conozco de su trabajo que transversalmente el tema de género está muy metido. ¿Es así o es una mirada un poco prejuiciosa de mi parte? Es muy visible en realidad el Impares, los enfoques que tienen de trabajo que tienen que ver con derechos humanos, y enfoque de género e interculturalidad. Es bastante visible de sus políticas, interculturalidad, claro, de los alineamientos y hasta la propia atención también que el Impares brinda, ¿no? La atención, por ejemplo, en el programa de voluntarios hay cupos similares para hombres y para mujeres. No puede haber más de uno o el otro. Por ahí hemos tenido algunas dificultades porque siempre hay más mujeres que hombres, claro, pero siempre hemos buscado la paridad de esto, ¿no? De acuerdo. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda un chico o una chica en el voluntariado, César? Mira, nosotros tenemos chicas y chicos que han empezado a los 12, 13 años y ahora tienen 30 y picos y son ahora médicos de Impares o son ahora consejeros del Impares, en realidad. Claro. Ya como profesionales, pero como voluntarios tenemos chicos que están desde el tercero de secundaria y ahora están ya en cuarto del ciclo de universidad, algo así, tienen como 5 o 6 años. En realidad no dejan de ser voluntarios hasta los 25 años, que pasan otra etapa ya. Entiendo. Hasta los 25 años uno puede participar en el programa de voluntariado con las acciones y actividades, involucrarse directamente. Pero a partir de 25 ya tienes otro tipo de acciones. De acuerdo. Me has dicho acciones del voluntariado. Cuéntame de ellas. ¿Qué cosas hacen? La primera actividad es que las chicas y los chicos se inscriben en un curso de formación. Ya. ¿Qué dura cuánto? Dura 10 sábados. Ya. Son 10 sesiones que dura el curso, 10 sesiones temáticas y 2 actividades de involucramiento social. Estas 10 sesiones, cada sesión tiene un tema especial que lo trabaja un profesional o una organización aliada al Impares, como por ejemplo el Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo, Amnistía Internacional, etc. Y también profesionales que ubicamos dentro de la propia sede. Sesiones como autoestima, comunicación, asertividad, derechos humanos, derechos sexuales reproductivos, métodos anticonceptivos, diversidad sexual, etc. Son 10 sesiones, 10 grandes sesiones en las que tiene que ver con los derechos sexuales y derechos reproductivos. Una vez que culmina el curso de formación, las 10 sesiones, hay una clausura de curso y tiene que presentar un proyecto social en su escuela o universidad para que se gradúe como educador de pares. Qué interesante. Y es un proyecto que tiene que estar, digamos, planteado por escrito, con indicadores, y tiene que ser muy potente, ¿o son esbozos de posibilidades a trabajar? No, tenemos un formato que tiene que ver con objetivo, actividad, población. Hay una cierta serie de criterios que el Impares pide porque nosotros financiamos ese proyecto. Damos todos los elementos y necesidades para que ese proyecto pueda desarrollarse en tu colegio, en tu universidad o en tu barrio o zona donde tú quieras desarrollarlo. Pueden ser como una feria informativa, un foro, un programa educativo, un mural. En realidad tenemos muchísimas experiencias de proyectos para la graduación de estas chicas y chicos. ¿Cuántos son actualmente? Actualmente tenemos 62 voluntarios que están en todo Lima, en realidad. En cada distrito se ubican para desarrollar acciones en sus propias zonas. Ok. ¿Este es un número pequeño o es tu mejor número desde que Impares tiene el programa? No, es un número pequeño porque justamente hace un año, por todo el incremento de los menores, en el programa de voluntariado es que se aperturó 2 cursos al año. Antes solamente teníamos un curso al año. Mira. Y solamente teníamos 30 voluntarios por año que podían participar en realidad. Ahora tenemos 2 cursos por año desde el año pasado, un curso para menores y otro para no tan menores. Es que desde el año pasado ya tenemos una mayor cantidad de voluntarios. El número que te he mencionado son los números de voluntarios activos, o sea, en función, en ejercicio. Activos, sí, de acuerdo. Me tengo que ir a la pausa, pero quiero dejarte algo planteado. A medida que los años pasan, vas encontrándote sin duda con jóvenes diferentes, pero me preocupa
las diferencias en el nivel de información que traen. ¿Mejora o no mejora, César? ¿Saben más o saben menos? ¿Y lo que saben más es bueno o no es bueno? ¿Qué me dirías antes de irnos a la pausa? Mira, el programa de jóvenes o el Centro Juvenil Futuro del Impares ha tenido infinidad de cambios en realidad a partir de estas grandes diferencias que se han venido dando. Ajá. Diferencias en el tema de necesidades en realidad. Por ejemplo. Por ejemplo, en temas de los temas de diversidad sexual. No teníamos en el curso de voluntarios la sesión de diversidad sexual. Mira. No teníamos en realidad hace años. Mira. Ahora tenemos un tema y una sesión y un grupo que se dedica a desarrollar la actividad de diversidad sexual. Por los casos de los temas de homosexualidad, de diversidad sexual, de vulneración de derechos en esa agenda, ¿no? No hemos tenido el taller de violencia basada en género, por ejemplo. Es que la realidad te va poniendo los temas también, César, ¿no? Por supuesto. Antes teníamos un curso de formación de 7 sesiones. Ahora, del año pasado es de 10, ya creció, es de 10 sesiones. Claro. Y justo sobre esos 2 temas. Entonces, tenemos que responder y adecuarnos a también las necesidades que están actualmente, ¿no? Porque si no está cojo. Aperturamos... Está cojo, claro. Y estos chicos sacrifican 10 sábados de sus vidas para ir al voluntariado. Me parece que es bien valioso, ¿no? Sí, es bien potente. Totalmente. Digamos. Bueno, a cada facilitador o cada institución también tenemos una herramienta de metodologías, en realidad de motivadora. Claro, no, los vas enamorando, por supuesto. Es muy, muy importante esa situación. Por supuesto. Ahora sí, me voy a la pausa. No te vayas, César, porque quiero hacerte más preguntas, sobre todo la percepción de los jóvenes y de la sexualidad, que es un tema que seguramente ves mucho con los chicos de tu voluntariado, del programa de jóvenes, y hablar además de los esfuerzos que está haciendo Impares, que ya son conocidos, pero hay que reforzarlos siempre. Gracias por estar con nosotros. Okay. Pausa y seguimos con más. No se vayan. Muy bien, seguimos en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque seguimos conversando con César Cortés, psicólogo, responsable del programa de jóvenes de Impares. Como ustedes saben, Impares es un centro especializado en la promoción de la participación, el ejercicio de la ciudadanía en los derechos y el desarrollo de una sexualidad plena y responsable. Y yo le quería plantear a César en este segundo bloque, ya habiendo conocido un poco del voluntariado y los esfuerzos que hace, sobre la percepción de la sexualidad de los jóvenes que trabajan o que llegan a tu voluntariado. Yo voy a soltar una hipótesis muy arriesgada, pero tengo la sensación que una sociedad tremendamente erotizada, con un acceso a la pornografía muy grande, a un solo clic de distancia, digamos, me pregunto si configura en la mente de los más jóvenes una sexualidad sana, una sexualidad que nos haga mejor personas, mejores seres humanos, o por el contrario hay que deconstruir un modelo de sexualidad que es muy perjudicial y que puede hacer daño. Es un mundo muy amplio, la sexualidad, digamos, tiene mil historias y 1000 miradas, pero desde la mirada de los jóvenes, ¿qué sensación tienes, César? Mira, lo que estás planteando es muy similar a lo que se puede ver diariamente, bueno, muy seguido en la asistencia de las y los voluntarios juveniles. Uh-huh. Pero curiosamente esta situación es a partir de más o menos del diagnóstico, cómo vamos dando cuenta de cómo van llegando los adolescentes al programa de jóvenes. Pero llegan en absolutamente... Mira, hace años, yo tengo 6 años en el programa de jóvenes y no veo ni un solo cambio de que los chicos vienen con más información o con otra actitud. Okay. Ni uno solo en realidad. La misma actitud del objeto de la mujer, la misma actitud y la facilidad del acceso a esta información de sexualidad negativa como la pornografía, la misma sigue ocurriendo. El mismo mito de sexualidad de la masturbación de hace 6 años, el mismo mito lo tienen los jóvenes que llegan actualmente. Ah, mira. La misma desinformación, es increíble en realidad cómo la situación no cambia. Y muchas personas afuera creen que los jóvenes de ahora tienen mayor acceso, mayor cosas, pero todos los que llegan, y son los que llegan, porque los que llegan son los que de alguna u otra forma se involucran. Claro, que piensan un poco en el tema, digamos. Y los que llegan siguen siendo la misma situación, con las mismas condiciones, con el mismo nivel de información y con las mismas bloques ahí sobre el tema de sexualidad que tienen en la cabeza. ¿Tienes alguna hipótesis de por qué es tan fuerte, de por qué está tan instalado? ¿Son los medios, son las familias, es el conservadurismo, es la religión? ¿Dónde sitúas un poco o un poco todo a la vez?
Sí, déjame decirte que eso es, en realidad, yo creo que, y hemos visto, y lo vemos diariamente a partir del trabajo del Impares, con muchas acciones que queremos desarrollar, pero siempre encontramos brechas, siempre encontramos bloques ahí. Cuando queremos ir a una escuela a desarrollar un programa educativo, informativo, nos dicen que no. Hasta nos han dicho que cuando tengamos un programa sobre valores, ellos nos pueden dejar entrar. Epa. Entonces vemos que de fuera, de los espacios donde las y los adolescentes aquí tendrían que informarse, educarse para tener otro tipo de chicas y chicos, vemos que si los bloquean en la escuela, entonces yo ¿por qué tendría que sorprenderme de cómo siguen llegando? Si en los propios espacios educativos de formación se siguen teniendo ese tipo de restricciones, no debería sorprenderme en realidad cómo están llegando los chicos. Solamente es el reflejo de qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Desde el Estado, de las propias instituciones que deberían llegar a la ciudadana y ciudadano, y también desde la misma sociedad que sigue teniendo las mismas costumbres, la misma información, las mismas trabas y bloques frente a ese tema, ¿no? Y digamos, a mí lo que me preocupa de todo esto es ver cómo los jóvenes construyen su sexualidad respecto a modelos que son muy negativos y que pueden hacer mucho daño y que no son reales, digamos. Lo que ven en imágenes es una cosa y el mundo real es otro. Esa sensación me preocupa. Pero claro, todos sabemos, todos nos debe preocupar eso. Y creo que todos de una u otra forma sí lo identifican, pero no están alertas a que esos elementos externos en realidad sí calan, sí se quedan en realidad, sí forman. Mira, no tienen ese chip tan claro, ¿no? En absoluto, en realidad. Entonces, ahí el tema de la comunicación, la propia música actual y que es muy seguida por las y los adolescentes y jóvenes, también Era una erotización absoluta, claro. Mira, hace un par de meses fuimos a una escuela donde habían niños de primaria, de cuarto y quinto de primaria, que sus profesores habían notado que ellos estaban como simulando el perreo, en realidad. Entonces nos preguntaban qué es lo que podía pasar. Algo está pasando en las casas. Ellos obviamente culpaban a las casas. ¿Okay? Cuando fuimos a hacer el diagnóstico a la escuela, en la hora de recreo, en este colegio solían colocar música en la hora de recreo para que los chicos tengan un poco de música. Se animen, claro. Pero estas canciones eran estrictamente perreos. Y el más perreo hiper recontra nivel del objeto de la mujer, obviamente. Okay, y los niños tenían ese tipo de actitudes con las niñas. Claro. Y todo era como un vacilón para ellas y ellos. Claro. Y los docentes ni cuenta se daban, en realidad, de que eso estaba haciendo de que los chicos actuaran de esta manera. Y nos preguntaban, fueron hasta nosotros a preguntarnos qué pasaba, qué les dicen a los padres, porque solamente era la familia. Pero ahí tienes un docente que no identifica que desde la música, desde la comunicación, desde la publicidad, puede haber una presión muy grande sobre la construcción de la sexualidad. Por supuesto, en realidad no la ven, no la identifican. Entonces, ahí, ¿qué hacemos con los adultos? En realidad? Con los adultos tenemos que trabajar. Claro. No podemos solamente trabajar con el aula, sino con el docente también. Hemos tenido cada infinidad de casos. Mira que el IMPARE recibe documentos, solicitudes para desarrollar programas educativos en cada escuela. Programas o talleres, también puntuales. Por supuesto. Nosotros recibimos más o menos algo de 3 documentos diarios de cada colegio de muchas zonas de Lima, en realidad. Pero esos colegios que nos convocan para desarrollar programas educativos o talleres son instituciones que tienen ya 5 embarazos o 10 deserciones por embarazo o conductas en el tema de sexual ya que se les va de las manos. Esas son las que llegan hacia nosotros en realidad. Okay. No son las que quieren implementar un programa educativo. Claro. Un tema más preventivo, digamos, ¿no? No llegan. Ni uno solo llega. Eso es tremendo. Y cuéntame las experiencias positivas. Cuéntame de colegios con apertura donde las cosas son sumamente interesantes. Mira, hemos tenido espacios muy difíciles de poder desarrollar actividades como San Juan de Lurigancho y hemos estado luche porque es una zona que sí tiene muchos problemas en el tema de sexualidad y muchos índices de embarazo adolescente. Tenemos experiencias muy interesantes porque hay escuelas y hay docentes que sí involucran a los alumnos en ese tipo de actividades. Tenemos en San Juan de Lurigancho, en Campoy, en la zona de Campoy, un colectivo escolar de hip hop. Mira que los conocimos en una feria informativa y ellos, con sus notas de hip hop, cantaban cosas de valor, de poder, y los llamamos, oye, queremos hacer un taller con ustedes. Ustedes hablamos sobre el tema de la violencia hacia la mujer, justo con este caso que pasó. Y dijeron ellos que sí, que estaban en contra de la violencia hacia la mujer y que quisieran también, pero entonces lo invitamos a un curso, se desarrolló en la escuela, obviamente. Todos los elementos llevamos para allá. Y los chicos ahora tienen un son ahí de hip hop contra la violencia a la mujer. Entiendo. Y es una cosa increíble lo que hacen los chicos en realidad con mensajes alusivos, con frases sobre eso. Y ahora nos convocamos para muchas actividades y a mí me parece increíble cómo a partir de ese involucramiento en ese tema, de que ellos tenían en cuenta que sí estaban en contra,
pero nadie en realidad estaba Había que acompañando. darle forma a todo eso, ¿no? Y entonces en esto es clave un docente con 2 dedos de frente y con una mirada fina de los temas, César. Fue el docente el que identificó este espacio y que nos identificó a nosotros para poder acompañar. Fue el docente. ¿Ves? Eso es clave. Es importante los elementos de los directivos en la escuela, en realidad. Es muy importante eso. Entonces, ahora, tenemos que involucrar también al docente. Claro, el docente es un poco complicado, déjame decirte, para involucrar también ese tipo de temas de sexualidad. No, seguro. No, además tienen temor, qué va a decir el director, qué problema me voy a encontrar, los padres de familia, de pronto no les guste esto, qué sé yo. ¿Impares reparte condones? Impares no reparte condones. Porque ese también es el mito, ¿no? Van a llegar, le van a dar condones a todo el mundo. Es que es importante de considerar y tener claro en realidad de que la educación sexual integral, que es la propuesta del Ministerio de Educación del 2018, en realidad no es entregar condones. Así es. No limitemos al tema coital penetrativo la educación sexual. Eso está mal. Eso está mal, hay que aclararlo bien, hay que reforzar, hay que leer, hay que informarse. Que la educación sexual integral involucra todas las aristas del ser humano, en realidad. Niña, niño y adolescente, en cada etapa. Obviamente a un niño de primaria no le vamos a enseñar a colocar un condón. No, pues claro. Eso es un poco complicado que las personas puedan creer. Pero sí el respeto por tu cuerpo, el cuidado de tu cuerpo. La protección, la alerta. No es cierto. Que es muy importante en esas edades. Y a partir del desarrollo humano, en realidad, que es estrictamente psicológico, es que se va implementando otros temas según las necesidades también. De acuerdo. Ahora, ¿cómo haces cotidianamente con un programa como este cuando sectores conservadores te dicen, no, es que Planet Parenthood está dando dinero a impares para que les dé una sexualidad distorsionada? ¿Por qué no nos cuentas de qué vive Impares? Y cómo desmontar estos mitos y estos ataques. Bien, son varias cosas. Bueno, primero, ¿de qué vive Impares? En realidad. Impares es una ONG, una organización no gubernamental. Tenemos 2 fuentes de financiamiento para poder desarrollar actividades o acciones. La primera es a partir de nuestros servicios que brindamos. Así es. Impares es muy similar a una clínica regular como la conocemos. Brinda servicios médicos. Es cierto que con mayor énfasis en servicios de ginecología, planificación familiar y sexualidad en general. Pero también tenemos obstetricia, odontología, infinidad de servicios como una clínica puede tener. Alguien que quiere hacer una vasectomía puede ir a Impares. Por supuesto. Alguien que tiene, no sé, medicina general también puede ir a Impares. Okay. Hay infinidad de servicios. Estos servicios no son gratuitos, pero tienen un costo razonable, un costo pensando en la gente y en sus necesidades, y de ahí se generan ingresos. Claro, los servicios tienen costos, sí, menores a una clínica regular, por ser una ONG. Pero ahí sí hay servicios gratuitos, que es solamente dirigido a adolescentes. ¿Cuáles? El servicio de consejería y planificación familiar son totalmente gratuitos. Okay. ¿Para jóvenes? Para adolescentes. Adolescentes. De 14 a 19 años. Okay. De 14 a 19 porque es la ley que nos indica de 14 en adelante pueden recibir información y provisión sin acompañamiento de padre, madre o tutor. Okay. Y hay otros servicios que tienen, no sé, de 19 a 25 años, un costo mucho menor al regular. Okay. Entonces tienes los servicios de la clínica como una forma de financiamiento. ¿Qué más? Y también nosotros es cierto que brindamos atención a partir de proyectos sociales. Nosotros pertenecemos a la IPPF, que es en la Financiera Internacional, que nos propone elaborar proyectos y nosotros elaboramos proyectos y con financiamiento a partir de las necesidades también del país o de la población a que nos dirigimos. Entiendo. Por ejemplo, en el tema de embarazo adolescente, elaboramos un proyecto que tiene que ver con educación, formación para prevenir el embarazo adolescente. ¿Lo presentan al cooperante? Nos financia, nos aprueban, nos financian y nosotros con ese financiamiento desarrollamos. ¿Presupuesto para qué? Para compra de materiales, movilidades, qué sé yo, infinidad de cosas que además no son proyectos eternos, tienen un comienzo y tienen un final. Por supuesto. Hay proyectos de 6 meses, de 1 año, de 5 años, en realidad. Así es. Entonces, eso también es un ingreso para el Impares, este ingreso de los proyectos, el financiamiento de proyectos para poder desarrollarlo. De acuerdo. Planet Parenthood, para desmitificar este asunto de que ustedes son los malos de la película. ¿Qué me dices? ¿Está muy presente? ¿No está presente? Recuerdo a Marta Chávez hablando de este tema, ¿no es cierto? Y diciendo, es que hacen abortos y las placentas de los niños para negocios. Una cosa absurda, digamos. ¿Planet Parenthood tiene que ver con Impares? Planet Parenthood es un socio igual que junto a IPPF, ¿ok? Que son asociaciones internacionales que apoyan
y financian algunas acciones sociales. Por supuesto. Pero eso va a depender de qué tipo de acciones sociales es que se presentan a esas agentes de pronto no quiere financiar alguna de las de ustedes, digamos, ¿no? Por supuesto, a una que no le puede gustar o no va de acuerdo a su línea, simplemente no la financia. No es que todos los proyectos que propongamos son aprobados. Hay muchos de ellos que no son aprobados también, porque tienen otros objetivos. También las instituciones internacionales, muchísimos tienen. Entonces, por supuesto, apoyan a que les parezca mejor o que estén cercanos a sus objetivos también internacionales. En el tema de los abortos, en realidad, Impares no tienen en realidad espacios ni siquiera de internamiento y ni siquiera de parto. Sí, a preguntar, así es. En realidad no tenemos. No se practican abortos en Impares, eso es un mito, una mentira, ¿no es cierto? Ni siquiera podemos hacer psicoprofilaxis. O sea, ni siquiera a las embarazadas. De acuerdo. Porque no contamos con ese nivel de establecimiento de salud que nos permite en realidad atender más allá del control regular de embarazo para una mujer, ¿no? De acuerdo. Además, el Instituto Peruano de Paternidad Responsable, Impares, en realidad se apuesta por el tema del embarazo. Tenemos, no sé, algo como 5 o 6 consultorios de ginecología y de control de embarazo, en realidad. A nosotros no nos conviene también que las mujeres solamente decidan no tener un embarazo. Entonces, sí también tenemos que preocuparnos y atender a las mujeres, en realidad, de que sí desean el embarazo. Tenemos un área de fertilidad, en realidad, para mujeres que están buscando también un embarazo efectivo, en realidad, las que tienen algunas dificultades también. Estás cubriendo varios flancos ahí, ¿no? Por supuesto. Entonces, la diversidad de servicios y de opciones que tienen las mujeres para poder informarse y educarse, ¿no? Si yo saco la clínica de la ecuación de Impares, ¿la cosa se tambalea? ¿Económicamente hablando? Por supuesto, ya que los proyectos es cierto para financiar actividades, pero son actividades puntuales, muy rubros puntuales. No nos financian el total. Por ejemplo, si es que vamos a hacer un trabajo en un colegio, nos financian, por ejemplo, los materiales los módulos para imprimir, pero no nos financian otros materiales o el traslado o el personal que va a desarrollar esos módulos. Entonces, cuando nosotros presentamos un proyecto de financiamiento es qué pone Impares y qué ponemos nosotros. Entonces, si es que están de acuerdo con eso, somos aprobados. De acuerdo. ¿A Impares les gusta trabajar los proyectos con socios o prefiere desarrollarlos solos? Solo tenemos un proyecto con un socio nada más. Dos proyectos con un socio. Uno de ellos es actualmente que estamos desarrollando con UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, que desarrollamos actividades en el marco de la prevención del embarazo adolescente. De acuerdo. Pero el resto de proyectos, que son unos 6 proyectos más, no solamente los trabajamos como Impares, nada más. ¿Y han percibido en los últimos años que la cooperación internacional ha disminuido el apoyo también en temas de salud reproductiva, como ha ocurrido en otros ámbitos de la cooperación? Como siempre hemos estado ligados, socios de IPPF, en realidad, por parte de IPPF no hemos tenido en realidad dificultades o restricciones. Pero nuestros socios sí, ya que tenían financiamiento, porque antes teníamos más proyectos con socios, con organizaciones, porque también tenían un presupuesto que aportaban hacia lograr ese gran objetivo. Claro. Pero esos socios ya no tienen esos, porque ya se fueron, o ya no quieren invertir, o su presupuesto es bastante mínimo. De acuerdo. César, el tiempo me gana. ¿Por qué no aprovechas para invitar a los jóvenes a que sean parte de este voluntariado? ¿Dónde encuentran la información? ¿Cómo se inscriben? ¿Por quién preguntan? Impares está en Chiclayo, Arequipa, Chimbote y Tacna. En las 4 sedes nacionales, en las 5 con Lima, es que tenemos el programa para adolescentes y jóvenes. Es un programa totalmente gratuito, solamente hay que inscribirse y participar y tener mucha motivación para participar. Y las madres, padres o tutores lo que tienen que hacer es motivar para involucrar a los chicos ahí. Claro. Impares cumple 42 años este año, así que está con muchísima fuerza para poder trabajar adolescentes y jóvenes. Sí, y con 32 años del Centro Juvenil Futuro, en realidad también bastante con mucha ardua labor. Así que solamente participar. Estamos en la sede central, también en Jesús María, en Sánchez Cerro 2110, ahí cerquita al Canal 2 por ahí. Así es, por la Universidad del Pacífico también. Justo al frente de la Universidad del Pacífico, y pueden ir. Estamos iniciando el programa de jóvenes este mes de septiembre, que lleva hasta diciembre. Y si no pueden este bloque, pues pueden hacerlo en el bloque de voluntariado del verano, ¿no? Que hay más libertad. Muy bien, pues ya lo saben. Es el programa de jóvenes de Impares, ese programa de voluntariado. César Cortés, psicólogo y responsable del programa, ha hecho la invitación y ha estado con nosotros hablando del tema, un tema que no es menor, un tema que es absolutamente central. La salud sexual y reproductiva es parte de la dimensión, una de las dimensiones humanas, y no hay que dejarla olvidada, hay que cuidarla y hay que mirarla con detalle. César, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Hasta la próxima.
Muy bien, con César Cortés ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos y a todas.